Hola, buen día, mi nombre es Andrea Ortiz Rubio y bienvenidos a un capítulo más de Research Laws, en donde hablaremos de la importancia de la creación del artículo 123 constitucional y de la Ley Federal del Trabajo tanto de 1931 como de 1970. Como sabemos, México ha sido escenario de grandes luchas de los trabajadores del campo y la ciudad por mejorar sus condiciones de vida. En los momentos cruciales de nuestra historia, los trabajadores mexicanos y sus organizaciones sindicales han sido precursores o protagonistas del cambio político. Así ocurrió con las huelgas de Cananea y Río Branco, que anticiparon el movimiento revolucionario de 1910 y el nacimiento del derecho al trabajo que fue conseguido por el constituyente Querétaro en 1917. El constitucionalismo social fue resultado, entre otras causas, de la lucha tenaz y heroica de la clase trabajadora por el respeto a la dignidad del trabajo y a quien lo realiza a lo largo de muchas décadas. Con la creación del artículo 123 constitucional, se materializó la existencia de un derecho del trabajo que robusteció el conjunto de derechos sociales plasmados en la Constitución. Un derecho protector de la clase trabajadora sustentando en principios básicos e irrenunciables, la concepción del trabajo como un derecho y un deber sociales, la libertad e igualdad en el trabajo, la irrenunciabilidad de los derechos que la Constitución y las leyes otorgan y la estabilidad del empleo. La defensa de estos principios ha sido el motor de las luchas de los trabajadores y de las organizaciones sindicales de perfil democrático. El derecho al trabajo surge como un conjunto de normas cuyo objeto principal es garantizar el equilibrio y la justicia social en las relaciones obrero-patronales. Está constituido por un mínimo de garantías sociales para los trabajadores y trabajadoras, susceptibles de ser mejoradas, nunca reducidas o negadas a través de contratación individual o colectiva. A 85 años de haberse creado el artículo 123 constitucional, ha sido reformado en diversas ocasiones, no siempre para conservar el espíritu del constituyente, durante los 12 años que siguieron a su aprobación. El texto original se conservó intacto, fue hasta septiembre de 1929 cuando se publicaron en el Diario Oficial las primeras reformas. A partir de ese momento, el artículo 123 ha sido objeto de 38 modificaciones. Entre las reformas más importantes al artículo 123 se encuentran la relativa a declarar de utilidad social a la Ley del Seguro Social en 1929, la incorporación de los trabajadores al servicio de los poderes de la Unión, del Gobierno del Distrito Federal y territorios federales al marco constitucional, por medio de la adición de 14 fracciones que integraron el apartado B al texto ya existente, que se lo denominó apartado A en 1960, el aumento de la edad mínima para ingresar a trabajar de 12 a 14 años y la pormenorización de un nuevo sistema para la participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas en 1962. El otorgamiento del derecho a la vivienda para los trabajadores al servicio del Estado en 1972, la prohibición de algunas labores para las mujeres en 1974, el derecho a la capacitación y adiestramiento en 1978, la incorporación del apartado B de las instituciones que prestan el servicio público de banca y crédito en 1982, la inclusión de los trabajadores de la banca comercial en 1990 y por último en 1998 se reformó la fracción 13ª del apartado B que establece que los policías de los municipios, entidades federativas del Distrito Federal y de la Federación que sean removidos de sus cargos no tienen derecho a la reinstalación. Las críticas a las reformas que ha tenido la Constitución han sido más que al fondo a su gran número. Algunas estrategistas de derecho constitucional consideran que solo deben ser válidas aquellas reformas constitucionales que reflejen un cambio social trascendente o que pretendan inducir. Así que hoy en día nadie podría afirmar que el artículo 123 constitucional es obsoleto. Sin embargo, sí podemos decir que en algunos temas ha sido rebasado por la realidad, ya que las disposiciones de este artículo y posteriormente de la Ley Federal del Trabajo de 1931 fueron creadas en los albores del Estado corporativo autoritario en el contexto de un modelo de desarrollo económico ya que ha sido abandonado. Por otro lado, el 28 de agosto de 1931 se promulgó en México la primera Ley Federal del Trabajo. Importantes antecedentes para su contenido fueron las leyes laborales del Estado de Veracruz de 1918 y 1924, y las de Yucatán de 1918 a 1926. Antes de esto se dieron algunas legislaciones referentes a los accidentes de trabajo en Veracruz en 1904 y en Nuevo León en 1906, pero la Revolución Mexicana fue indispensable para el surgimiento de un verdadero corpus jurídico sobre la materia. En 1916 la propuesta del presidente Venustiano Carranza en materia laboral apenas hablaba de la libertad de trabajo, pero al final, en 1917, el Congreso Constituyente reconoció el derecho a huelga y a organizarse, mismo que quedó establecido en el artículo 123 de la Constitución de 1917. Sin embargo, pasó casi una década llena de conflictos colectivos en algunas ramas industriales de jurisdicción federal, como la petrolera, la textil, la minera y la ferrocarrilera, entre otras, cuya atención excedía las facultades de las autoridades de las entidades federativas. Esta fue la principal razón para la creación de una autoridad jurisdiccional capaz de intervenir y asistir a las partes en conflicto, determinando soluciones. La Junta Federal de Conciliación y Arbitraje fue creada el 17 de septiembre de 1927 por decreto del Ejecutivo Federal Plutarco Elías Calles. La Ley Federal del Trabajo de 1931 reguló prácticamente todos los aspectos principales del derecho laboral, los individuales, los colectivos, los administrativos y los procesales. Es la ley rectora del derecho laboral en México. Por encima de ella solo se encuentra lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, donde se consagra el derecho al trabajo en el artículo 123.
Ha sido reformado en varias ocasiones, siendo las modificaciones más importantes las del 5 de diciembre de 1960 y el 21 de noviembre de 1962. Con la edición del apartado B, aquí se reconoció la naturaleza laboral de las relaciones entre el Estado federal y los servidores públicos, una auténtica declaración de derechos sociales de los trabajadores al servicio del Estado. También se modificó la fracción tercera del artículo 123 para aumentar la edad mínima para laborar de 12 a 14 años, años más tarde. El 1 de abril de 1970 se publicó una nueva Ley Federal del Trabajo en el Diario Oficial de la Federación, sustituyendo a la de 1931. Las últimas reformas son del 1 de mayo del 2019. Ese día el presidente Andrés Manuel López Obrador publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el cual se reformaron, adicionaron y derogaron diversas disposiciones de esta ley federal en materia de, en primera instancia, transformación del sistema de impartición de justicia laboral. En segunda instancia, creación de nuevas autoridades del trabajo, entre ellas los juzgados laborales, el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral y los centros de conciliación a nivel local. Y en tercera instancia, la implementación de mecanismos que aseguren el ejercicio del derecho a la libertad y asociación sindical y reconocimiento efectivo a la transparencia en la negociación colectiva y elección de sindicatos y sus dirigencias. Aquí las nuevas medidas buscan proteger a los trabajadores, por eso hacen hincapié en cómo se establece un contrato y cómo se le da fin, y en las obligaciones patronales, el nuevo sistema de justicia laboral y el reconocimiento de las trabajadoras del hogar como fuerza laboral con los mismos derechos que cualquier trabajador. Es una reforma procesal con normas regentes del derecho individual al trabajo y el derecho colectivo, donde se pretende garantizar la equidad de género, la democracia laboral y la conciliación de los derechos de los trabajadores mexicanos como tal. Con esto podemos ver la importancia de la creación del artículo 123 constitucional y de la Ley Federal del Trabajo, tanto en 1931 como en 1970, ya que ha traído a los trabajadores mexicanos muchos beneficios consigo. Bueno, nos despedimos con esto y nos vemos en el próximo episodio de Rachel's Law.